Presiones anormales y control de pozo. En esta oportunidad hablaremos brevemente acerca de los métodos de control de pozo. Es importante recalcar que existen muchos métodos para controlar un pozo. Cada cual tiene sus características y se utiliza según las condiciones operativas. Pero durante un control de pozo hay una regla principal que se debe cumplir en todos los métodos, que la presión de fondo debe ser igual a la presión de formación. De esta manera se controla el ingreso de fluido a la formación y se evita el riesgo de fracturar la misma. Entre los principales métodos de control se tiene el método del perforador, el método del ingeniero y el método combinado. Cada uno de estos métodos tiene un objetivo en particular. Por ejemplo, el método del perforador tiene como objetivo desplazar el influjo del fondo del pozo empleando el mismo fluido que existía en el hoyo al momento de la arremetida. Luego se desplaza este fluido de hoyo con un fluido de densidad de control mayor. El método del ingeniero desplaza el influjo invasor del fondo del pozo utilizando el fluido con densidad de control calculado y al mismo tiempo desplazar el fluido original existente en el pozo. El método combinado desplaza el influjo invasor del fondo de pozo, incrementando por etapas la densidad de fluido de control y desplazando asimismo el fluido original existente. En cuanto al método del perforador, podemos indicar lo siguiente. El método de perforador es considerado como el método más simple para controlar un pozo, ya que no requiere de cálculos complicados y se acomoda a diferentes situaciones. El método puede ser dividido en dos fases. Una primera circulación, el cual deberá circularse primeramente con el lodo original para evacuar el primer influjo, y una segunda circulación, el cual deberá realizarse una segunda circulación con el lodo más pesado, con la finalidad de desplazar el fluido original y poder balancear la columna hidrostática nuevamente. Este método, básicamente, tiene entre sus principales ventajas, es simple de enseñar y entender, requiere de muy pocos cálculos y en el caso de agua salada el influjo es sacado rápidamente para prevenir asentamiento de arena alrededor de los portamechas. Entre las principales desventajas es la alta presión en la zapata del revestidor, alta presión anular cuando existe presencia de gas y toma dos circulaciones. Es importante resaltar que durante un control de pozo se deben registrar los siguientes parámetros, con intervalos de 5 a 10 minutos, como por ejemplo presión de circulación, la presión de cierre del revestidor, las emboladas de la bomba, los estroques y tantos estroques por minutos y acumulados, densidad del fluido entrante y saliente, volumen en tanque y posición del choque. Por consiguiente, el conocimiento de estos datos será muy útil para poder detectar eventuales anomalías durante el control de pozo. Ahora bien, en las siguientes gráficas, por ejemplo la que tenemos al lado de la izquierda, podemos presenciar la tendencia de las presiones, en este caso del gas. Por ejemplo, los gráficos muestran la tendencia de lo que sería la presión de cierre a nivel de la tubería de revestimiento, la presión hidrostática en el espacio anular y la presión de fondo durante la migración de un influjo de gas. Por consiguiente, debe prestarse atención de cómo la presión en el drip pipe y la presión de fondo se mantienen constantes. Del mismo modo, la disminución de la presión hidrostática en el anular debido a la expansión de gas es equilibrada incrementando igual en la presión de cierre del revestidor. En cuanto a la gráfica que tenemos hacia la derecha, estos gráficos muestran la tendencia de las presiones versus el tiempo, tanto de la presión de cierre a nivel del revestidor, así como la presión de fondo durante la migración del influjo de líquido. Ahora bien, el hecho de que la presión de cierre del revestidor no cambie no puede asumirse como un control simplificado. El procedimiento se lleva a cabo asumiendo siempre que tenemos un influjo de gas. Por esta razón, luego de haber alcanzado el valor adecuado de las emboladas de la bomba, se debe prestar más atención a la presión en el drill pipe y no a la del revestidor. Si por error se mantiene el valor de presión de cierre en el revestidor constante, en caso de influjo de gas, la presión de fondo disminuirá con un incremento de ingreso de fluido de formación. Finalmente, podemos denotar en la gráfica que acaba de aparecer la tendencia de las presiones. Estos gráficos muestran la tendencia de la presión de cierre a nivel del revestidor, de tubería, la presión de fondo y presión de circulación durante las dos fases del control de la arremetida por el método del perforador. Brevemente mostramos cómo sería el procedimiento operacional
para la primera y segunda circulación. Inicialmente en la primera circulación, como paso número 1, iniciamos la circulación abriendo para ello el estrangulador y poniendo en operación la bomba a la velocidad de circulación anterior, manteniéndola constante. Segundo paso, mantener constante la velocidad de bombeo. Tercer paso, mantener constante la presión de la tubería de revestimiento. Para ello, es necesario utilizar el estrangulador de la tubería de revestimiento. Como paso número 4, debemos mantener constante la presión de la sarta de perforación en uno de los siguientes valores. Por ejemplo, en el valor obtenido al sumar la presión de tubería a la presión de circulación, es decir, a la presión de bombeo previamente elegida, o en el valor observado cuando la bomba alcanza una velocidad constante seleccionada mientras se mantiene constante la presión de la tubería de revestimiento. ¿Cómo hacerlo? Simplemente modificando la apertura del estrangulador de la tubería de revestimiento. Como quinto paso, si no ha salido todo el gas, repetir el procedimiento desde el paso 2. Finalmente, detener la circulación, para ello se detienen las bombas y cerrando el pozo. En la segunda circulación se hace el siguiente procedimiento operacional. Inicialmente se prepara el fluido a la densidad requerida, por ello es necesario que la presión de cierre de la sarta se utiliza para calcular el aumento de la densidad del fluido necesario para equilibrar o balancear las presiones de la formación. Seguidamente se procede a bombear constantemente a la misma velocidad utilizada durante el primer ciclo de circulación. Para ello, la velocidad de la bomba dependerá principalmente de la velocidad con que se mezcle la varita para mantener densidad deseada. Seguidamente, mantener constante la presión de la tubería de revestimiento en el valor de la última presión de cierre observada. Como cuarto paso, trasladar el control de la presión de la operación a la sarta de perforación, empleando para ello el valor de presión observado en la sarta cuando se llenó. Para ello será necesario regular el estrangulador mientras el espacio anular se llena con nuevo lodo. Paramos circulación. Posteriormente observamos que las presiones en la sarta y en la tubería de revestimiento sean cero. Si las presiones no son cero, debemos repetir el proceso desde el paso 1. Y si no, bueno, hasta cerrar el pozo. Es importante agregar una información de sumo interés como es la presión a nivel de la zapata. Es muy importante conocer la tendencia de la presión en la zapata durante la migración del gas. De hecho, el gráfico muestra que la presión en la zapata se incrementa gradualmente y alcanza su valor máximo cuando la parte superior del influjo alcanza la zapata. Este es el momento crítico ya que hay el riesgo de fracturar la formación si el valor de la presión en el Kensey es mayor a la máxima presión anular permisible en superficie. Si se asume lo siguiente, si la densidad de lodo es 8.34 libras galón, la columna de perforación compuesta solo de drill pipe, así como también las presiones son registradas bajo condiciones estáticas. De igual manera, la densidad del gas es de 0 libras galón, la capacidad anular es constante y el pozo es vertical. Es importante agregar que durante el ingreso del influjo en el revestidor, la presión en la zapata disminuye. Desde el momento en que el influjo ha entrado completamente al revestidor, la presión en la zapata permanece constante durante toda la subida, siempre y cuando que la presión de fondo permanezca constante. Ahora bien, cuando el influjo está dentro del pozo abierto, el lodo pesado dará lugar a una disminución de la presión en el zapato debido al incremento de la presión hidrostática bajo el influjo. Por lo tanto, asumiendo que los demás parámetros se mantienen constantes, donde la presión en el zapato o la zapata es menor que la obtenida en el método de perforador. Por consiguiente, el método de pesa y espera nos ayuda en casos en donde el método del perforador no es posible utilizarlo debido a un daño en la fractura o un probable daño por fractura de la formación a nivel de la zapata. Ese método en este caso, el método de pesar y esperar se describirá en el siguiente video tutorial.